Hola, ¿qué tal descendientes del Homo sapiens neanderthalensis? El día de hoy les traigo un video un tanto diferente, donde quiero hablarles sobre el terror en internet y el cómo este mismo cambió a lo largo de estas últimas 2 décadas, pasando de videos simples a historias bastante complejas, muchas modas relacionadas con estas mismas. Para introducirnos el tema hay que saber qué es el terror y el miedo. Estos están muy relacionados entre sí. El miedo es un instinto muy primitivo de cualquier ser vivo, cumpliendo una función de mucha importancia para la supervivencia. En cuanto al terror, esta es la acción de infundir este mismo, convirtiéndose en un recurso muy común en todo a lo largo de la misma historia humana. Y el terror de internet no sería muy diferente a los clásicos medios culturales cesantes de terror. Tanto videos, leyendas, historias, hasta la misma cotidianidad podría causar terror, así que ¿por qué no comenzamos? 2000 a 2010. El inicio del nuevo milenio trajo consigo el boom del internet a un nivel más global y con ello, una gran cantidad de contenido de terror comenzó a inundar todo internet. Durante la primera década los reyes fueron el contenido del tipo capturado en cámara, cosas como fantasmas, criaturas mitológicas, aliens, cosas extrañas entre paréntesis, a esto me refiero a videos como El Niño Alien. Ya a finales de esta década los primeros creepypastas como Shaft the Killer y Slenderman vieron la luz. En esta época la gente tendía a creer todo lo que se encontrase en internet y ¿quién podría culparlos? La gente era muy inocente y desconocía totalmente este nuevo mundo, lo cual, sumado a los videos de baja calidad, hacía que fuera muy difícil el saber si estos mismos estaban armados o editados. En aquella época había mucho contenido destacado, entre ellos podemos encontrar El Juego del Laberinto, Obedece a la Morsa, Video de la Silla Mecedora, El Screamer del Auto, La Niña del Espejo, Él Los Voy a Matar, y muchísimos más. También podemos agregar a creepypastas como Smile Dog, Slenderman o El Rastrillo. Gracias a la gran fama que tuvieron estos en la comunidad anglosajona a finales de la década, el canal de YouTube de Marvel Homet subiría video llamado Entrada 1, en el cual daría aparición a Slenderman. Este video causó un gran revuelo para su época, haciendo creer a la gente que este mismo sí existía, aunque hay que destacar que estos no tendrían fama en la comunidad hispana hasta la década siguiente. Los clásicos videos de aliens que hoy en día conocemos provienen de estos años. Junto con estos, la gran masividad de relatos que inundaban la web eran gigantescos. Uno que se puede destacar de la autopsia a Alien de Roswell. Si bien esta teoría ya estaba rondando por el boca a boca desde muchos años atrás, con la gran masividad del mismo internet y sumado a el aporte de imágenes, este mismo se tomó como un caso verídico, el cual ya era imposible decir que no era verdad. Como este hay muchos, y de esta época es de donde proviene el meme de los videos de aliens de mala calidad. Junto a esto podemos hablar de las criaturas mitológicas, el clásico video del duende que hoy conocemos como Él Los Voy a Matar, o el clásico del duende corriendo, y entre estos hay muchos más. El de la niña voladora rusa o de hadas en la vida real. El Bigfoot también ganaría gran relevancia en esta época. También tenemos cosas como los rituales, que durante la época de la fama de creepypastas habría muchos. En esta década los más icónicos verían la luz. Entre ellos la ya clásica Bloody Mary siendo un gran exponente de esta tendencia, llegando a tener múltiples copias que utilizaban el mismo método de recitar su nombre 3 veces, o en algunos casos llegaba a ser 28 veces. Si bien Bloody Mary sería sin dudas la más famosa e inspiraría a muchas otras, esta no era original del todo. Después de todo, su receta no sería nada nueva, y provendría de viejas leyendas urbanas que se pasaban del boca a boca, que nacerían gracias al misticismo que hay provenientes de los espejos y la idea de que estos mismos reflejan el alma. 2010 a la actualidad. En estos últimos 14 años el terror ha cambiado muchísimo. Durante los primeros 5 años los creepypastas eran los reyes indiscutibles del internet. Los creepypastas nacidos en la década pasada comenzaron a tener una gran relevancia en las comunidades hispanas recién aquí. Slenderman y Jeff explotarían de una forma absurda, creando fandoms que crearon historias en base a estas mismas que terminaron deformando los relatos originales. Todos recordamos a Jenny the Killer o a React the Killer y los demás The Killers. Historias tontas, absurdas y malas en comparación a la historia original. Y eso que la historia original de por sí es malísima, o el caso de Slenderman, que llegaría al punto de tener una película en 2018. Gracias a la fama de estas, el internet se vio inundado de múltiples creepypastas. En su inmensa mayoría serían malas, muy malas. Sin embargo, una que otra llegaba a ser buenas, como Godzilla, la princesa o The Holders, el cual es algo así como un predecesor de SCP e iniciaría esta tendencia de universos creados por la comunidad. También habría creepypastas nuevas que tendrían una fuerte fama, como La Depresión de Calamardo, Sonic, Exe, Ben Drowned, Alice Jack, El Experimento Ruso del Sueño, Salgo, entre otros, o creepypastas icónicas como Mereana Mordegard Glasgow, The Rake o El Origen de Hello Kitty. De hecho, tengo un recuerdo bastante gracioso con la creepypasta de los Minions. Para resumirla lo más posible, la pareja de mi hermano se compró un disco pirata de música con los Minions para ponérsela a los hijos. Era un disco de canciones infantiles con los Minions,
pero en el último video estaba la creepypasta de los Minions. La persona que hizo ese disco hoy en día ha de recordar esa mañacada como algo digo de reírse, y la verdad digo que sí fue gracioso. Creepypastas de videojuegos hay muchas. Tenemos creepypastas clásicas como Counter-Strike el server del infierno, Left 4 Dead el server del infierno otra vez, Herobrine, el Motel Jefferson, el pueblo Lavanda o la ya mencionada Ben Drowned. También habría muchas creepypastas malas dentro de este género, por así decirlo. En muchas de estas el tropo más recurrente sería la intromisión de demonios en los videojuegos. Mucha sangre, gente falleciendo a lo estúpido. A mi parecer la creepypasta más famosa de este género es Sonic.exe, la cual tenía un juego inspirada en ella misma, que terminaría desembocando a una oleada tanto de creepypastas.exe como juegos exe, los cuales eran muy malos, como Toy Story.exe y Gumball.exe. Posteriormente Sonic.exe sería revivida con la creación de variantes de esta misma, donde habría varios Sonics.exe u otros personajes, creando universos alternativos con historias propias. Junto a las creepypastas de videojuegos tenemos las de caricaturas, películas y series. Muchas fueron muy famosas en su momento. Una muy recordada es El diario de Jonathan, la cual está inspirada en el universo de Hora de Aventura, el capítulo perdido de Dragon Ball, la autodefunción de Calamardo o el capítulo perdido de los Rugrats. Autodesvivisión del ratón. Entre estas también habría los tropos clásicos y las variantes clásicas. Por ejemplo, capítulos perdidos muy sangrientos, discos comprados en lugares raros, el clásico Todo fue un sueño. De hecho, el exponente más famoso de este mismo es el sobre los supercampeones, el cual causó tal revuelo que se tomó como verdadero. Si bien podemos hablar sobre creepypastas malas, también podemos hablar de creepypastas buenas relacionado a esto, pero no se me ocurre ninguna. La gran fama creciente que tuvieron los creepypastas durante la primera mitad de la década pasada comenzaría a entrar en declive gracias a la sobreproducción de estas y su baja calidad. A pesar de su decreciente fama, aún se seguiría produciendo creepypastas hasta la actualidad. Algunas evolucionarían como The Holders o las creepypastas shitpost. Otras continuarían teniendo el mismo formato y otras encontrarían un nuevo nicho en el cual se podrían mantener como GTA San Andreas o The Lighthouse. En los años siguientes el terror tendría modas más pasajeras, modas como retos que serían una especie de sucesores a los rituales, aunque eran prácticamente lo mismo. Unos de los más icónicos serían cosas como Charlie Charlie, Momo o el reto de la ballena azul. Imágenes de cosas extrañas como de nuevo Momo u videos de terror armados. Con la llegada de los SCP a países hispanohablantes, cambiaría bastante las cosas. Estos verían la luz en 2008 y comenzarían a tener miles de entradas que eran creadas por la comunidad. A pesar de ello, estos tendrían una fama más de nicho en países anglosajones. Sin embargo, en la segunda mitad de la década pasada tendrían un boom mundial, comenzando a nacer canales orientados exclusivamente a este tema, entradas creadas por hispanohablantes, juegos, series y mucho más. SCP es un universo interesante, con múltiples criaturas e historias muy buenas. Sin embargo, le sucedería lo mismo que los creepypastas. Comenzaría a tener un declive en calidad debido a su gran masividad. A pesar de ello, los SCP aún se mantienen relevantes, aún se siguen produciendo juegos, animaciones y entradas. En 2020 los SCP serían cambiados por el universo creado por Trevor Henderson. Trevor Henderson es un artista que se dedica a añadir criaturas en imágenes, así dando la sensación de ser capturadas en cámara en diversos lugares y situaciones. Hay muchas criaturas pertenecientes a este universo, entre ellas las más famosas son Siren Head, Cartoon Cat, Long Horse, Bridgeworm, entre otras. Estos tuvieron una fama muy grande, en especial Siren Head, el cual es el que más fama tiene de todos hasta la actualidad, teniendo una gran cantidad de juegos, peluches, imágenes, dibujos y animaciones a su nombre. Gracias a su inesperada fama, la masividad que consiguió Trevor Henderson lo llevó a producir dibujos de forma más rápida y agregando una historia y contexto a cada una de ellas, comenzando así a crear la idea de este universo. Sin embargo, su fama fue pasajera. Ya a finales de 2020 y principios de 2021, su gran fama y nuevas criaturas se veían tapadas por las criaturas originales, lo cual sumado al boom de los backrooms terminaron haciendo que este mismo perdiera su fama gradualmente hasta la actualidad, el cual, si bien mantiene fans, lastimosamente no son la gran inmensidad que antaño. Los ya mencionados backrooms comenzaron a tener su boom en 2021, si bien su concepto y nacimiento de redime a 2019, no sería hasta 2 años después que tendrían un gran boom a nivel mundial. Con un concepto sencillo y una historia un tanto inquietante lo llevaría a tener una gran fanaticada, que crearían una gran cantidad de niveles, con criaturas, historias, facciones y tips de supervivencia. Junto a todo esto podemos sumar que este mismo posee largas descripciones de los niveles y criaturas. Gracias a todo esto mismo, se crearían muchas series, animaciones, juegos y niveles.
The Backrooms comparte al igual que SCP el factor de expansión en su lore con interacción de su misma comunidad, o sea que la comunidad expande este universo. Si bien en un principio este mismo partía de un concepto básico y la comunidad contribuyó a expandirlo, al momento de la llegada del masivo crecimiento de esta misma trajo consigo una sobreproducción de contenido. En un principio no estaba mal, sin embargo, al este mismo ser prolongado terminó cediendo gracias al contenido basura del mismo, como muchos niveles dedicados a ser de broma y ya separándose demasiado de la idea de su principio. Hay algo para destacar de los Backrooms, y esto es el contenido creado con base a estos mismos o inspirados. Series como la de Ken Exos, la cual es sin duda la más famosa y representativa de los mismos Backrooms, la cual hasta cierto punto llegó a tapar a los Backrooms originales. El mismo caso sucede con los videojuegos, los cuales si muchos fueron malos, hay muchísimos buenos, tanto en plataformas como Roblox o normales, tantos que incluso en la actualidad hay muchos juegos que aún se mantienen relevantes y se siguen creando y actualizando. Sin embargo, gracias a la gran masiva fama que consiguieron los Backrooms terminaron colapsando y siendo cambiados por un nuevo tipo de terror, el terror de los AR. Los AR o juegos de realidad alternativa son juegos de misterio donde hay varias pistas escondidas, donde la gente se encarga de buscarlas y resolverlas, para así encontrar la respuesta. Como estos hay muchos y no son en específico nuevos. Sin embargo, sí tuvieron un boom bastante notable en 2022 y 2023. Uno de los ARG más antiguos conocidos es el hecho por Microsoft para patrocinar Halo 2. Otro bastante conocido es el de Cicada 3301, el hecho por Domentio, el cual terminó revelando la respuesta por qué nadie quiso prestarle atención. Su boom comenzó cuando varios creadores comenzaron a hablar sobre estos mismos, tanto los antiguos como los actuales. Para saber por qué este tipo de contenido consiguió tanta relevancia fue porque antiguamente era más de nicho. No se hablaba tanto de estos y para saber sobre ello habría que estar bastante más metidos en foros o páginas como 4chan. Gracias al gran boom en la fama de los ARG comenzaron a nacer múltiples ARG nuevos en gran número. Happy Meat Farm es uno de ellos, el cual es bastante bueno, pero al igual como en los anteriores casos, no es raro ver que haya algunos que no sean tan buenos o estén hechos con las patas. En la actualidad estos fueron cambiados por el terror analógico, el cual nos lleva a la actualidad. El terror analógico ha estado por todos lados y es el actual terror que predomina el interweb. Está en todos lados y plataformas. Tiene muchos exponentes, grandes exponentes. The Mandela Catalog, Petscop, un clásico y bastante viejo, Monument Mythos, Sedna y el de Alvin y las ardillas. Tanta es su fama actualmente que se producen nuevas historias constantemente. De las que más llaman la atención son las de la plataforma TikTok, donde las series de Trolls y My Little Pony son los reyes, las cuales poseen muchas historias varias. Pero ¿qué es el terror analógico? Para resumirlo podemos decir que este se basa en metrajes encontrados. Principalmente se usa el factor VHS. Es más, fuera de internet podemos encontrar la saga de películas VHS o la ya icónica Bruja de Blair. Con el terror analógico actual creo que podríamos hablar de cierta decadencia y sobresaturación, si bien aún se encuentran varias historias que aún valen la pena verlas, y es normal, aún está en un estado prematuro. Muy posiblemente aún le quede unos meses más en el peor de los casos. Todo queda por ver si las nuevas historias que vayan haciendo no sean un refrito o una copia y pega como le sucedió a los terrores anteriores. ¿Recuerdan que hablé sobre Alvin y las ardillas? Lo que quiero destacar de esta historia que esta misma es una burla al mismo género de terror analógico, una burla hacia la sobresaturación de este género y al hecho de la reutilización de tropos, sangre, cosas edgys y conveniencias son unos de ellos. Estos no están mal si se manejan bien. Sin embargo, la sobresaturación de este mismo contenido hizo que haya muchas historias malas y la insensibilización de sobre este contenido. Pero como ya he dicho, a pesar de esto mismo aún le queda vida y por ende aún puede evolucionar, como hicieron los creepypastas, los SCP y la grasa. Bueno, eso es todo por hoy. Honestamente este video nació porque estaba recordando el video del vano de MC Donald sentado y que me daba un chingo de miedo cuando era niño y el hecho de volver a ver creepypastas.